Hola, continuamos con estas cápsulas de filosofía y astrología en la que estamos analizando las cartas natales de algunos de los pensadores más importantes para ver cómo encajan muchos de sus conceptos, de su filosofía en dichos mapas natales. En esta ocasión vamos a analizar brevemente, en síntesis, a el pensador francés René Descartes. René Descartes, el considerado padre de la filosofía moderna. Bueno, pues aquí tenemos su carta natal. Siempre cada carta es única y destaca por algo. En esta carta destaca principalmente el gran cúmulo de planetas que hay aquí, en la casa 3, en Aries, y las líneas azules, trígonos y sextiles, que ahora analizaré. Primero es de destacar el ascendente, empezando siempre con el ascendente. Vemos un ascendente Capricornio que, bajo mi punto de vista, tiene que ver mucho con la atribución que se le hace de ser el padre del racionalismo moderno, pero también del mecanicismo en física y de la geometría analítica a nivel matemático. Esto es así también porque este ascendente Capricornio, su planeta regente, el regente de la carta, sería Saturno, que está en Virgo, lo cual incrementa ese aspecto racionalista, analítico. Además, en la casa 8, que bueno, la casa 8 podría darle un matiz vinculado más a la investigación, porque es una casa mucho de indagar, de resolver problemas, de investigar, ¿no? Entonces, claramente le veo ahí esa actitud ante la vida racionalista, en todo el aporte que ahora analizaré a nivel filosófico, a nivel físico, como digo, el mecanicismo, el cambio de modelo a través de su pensamiento, de la visión de la naturaleza y el universo desde un aspecto más mecánico, ¿no? Como una máquina, lo cual tiene mucho que ver con aquellos siglos, aquella época después del Renacimiento, los aparatos, las máquinas que se estaban creando, pues también muchas veces incide en las teorías y en las filosofías, ¿no? O sea, ver una gran máquina, y de aquí viene el mecanicismo, ¿no? Y la geometría analítica también. Hace muchos aportes a nivel de la matemática, las coordenadas cartesianas conocidas, X, Y, ¿no? Todas estas, las incógnitas, X, Y, Z, las variables A, B, C, todo esto es de él, son notaciones que él aportó y que hicieron que se desarrollara mucho posteriormente la matemática, ¿no? También la datación de los exponentes en las ecuaciones también, x elevado a 2, x elevado al cuadrado, al cubo. Todas estas notaciones las aporta él a nivel matemático y es reconocido en esto, lo cual tiene que ver mucho con esa precisión de, bueno, ascendente Capricornio y el regente Saturno en Virgo, ¿no? Signos muy analíticos, muy racionales, muy de precisión, y que, bueno, no hay que olvidar que este Saturno, regente de la carta, hace un aspecto de trígono, un aspecto a Mercurio de talento. O sea, que vemos que hay una precisión que incide directamente a Mercurio, que es el dispositor de este Saturno en Virgo. Por lo tanto, Mercurio, la mente, pues es bastante precisa, analítica y también, pues, tanto en la filosofía como en la matemática, ¿no? Como se ve en su pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que destacaba este armónico uno que vendría a representar las personas que nacen con muchas conjunciones, con estos stelliums, ¿no? Esto se llama stellium en astrología, cuando hay 3 o más planetas en conjunción. Entonces la carta de Descartes es impresionante, el stellium que tiene es de armónico uno y además en el signo de Aries, lo cual refuerza todavía más el mismo significado de iniciador, de comienzo, de iniciativa, de emprendedor. Por eso se le considera el padre de la filosofía moderna, ¿no? Es el que abre camino, ¿no? Con todas estas conjunciones y además en el signo de Aries, ¿no? Bueno, primero vemos que es Sol en Aries. Sol en Aries, bueno, y todo en Aries, ¿no? Los planetas en Aries. Aries es un signo muy subjetivo, ¿no? Entonces él se considera también que su filosofía es el comienzo del subjetivismo moderno, ¿no? Todo gira en torno al sujeto en cuanto a eje de conocimiento, ¿no? Y su filosofía la construye desde ahí, ¿no? Desde el famoso pienso, luego existo, ¿no? Desde ese sujeto se va a construir todo, ¿no? Desde esa certeza a la que llega, ¿no? Pero bueno, esta parte de iniciador, del Sol en Aries,
está, como vemos, en conjunción a otros puntos, ¿no? Sobre todo destaca mucho la conjunción Júpiter-Urano, ¿eh? La conjunción Júpiter-Urano yo la veo mucho en su filosofía en el sentido de que él inaugura el concepto del libre pensador moderno, ¿no? El pensador que piensa por sí mismo y rompe con la tradición. La filosofía de Descartes, lo innovador que tiene Urano, es que rechaza directamente toda la herencia, toda la tradición escolástica y la rompe e intenta crear un pensamiento de cero, saliéndose de las fuentes tradicionales. A pesar de que eso es siempre imposible y hay influencias en su filosofía, evidentemente, pero bueno, su método es ese, ¿no? Intenta salirse, ¿no?, de toda la tradición, romper e inaugura pues, todo lo que es el pensamiento moderno del libre pensador. Esto es mucho de la conjunción Júpiter-Urano. También, bueno, está el nodo norte por en medio, que ya habíamos visto que Nietzsche también parecía conjunción a su luna. Aquí el nodo norte también está configurado en estas conjunciones, lo cual indica que abre un camino de algo, abre una ventana de oportunidad y va a ser muy influyente. El nodo norte aparece en puntos muy importantes en cartas de filósofos que han marcado corrientes muy influyentes, ¿no?, como veremos. Y por último, bueno, en las conjunciones también sigue Plutón. Plutón también está, lo cual, bueno, yo creo que es lo que le lleva a esa conclusión radical, ¿no?, de la existencia de ese sujeto, de forma muy radical, ¿no?, a la que llega, ¿no?, del pienso luego existo, ¿no? Ese radicalismo es muy de Plutón, que está metido ahí, pero también la influencia que tiene su pensamiento, ¿no? Este pensamiento va a ser muy influyente en toda la modernidad, ¿no? Esa influencia también la da ese toque de Plutón ahí, ¿no? Mm, bueno, también es de destacar que están en la casa 3 todos estos planetas, esta primera conjunción, bueno, y el resto también, pero bueno, está todo en la casa 3. La casa 3 es la casa del conocimiento, de la mente dual y de los escritos, la comunicación. En su caso, claramente, las referencias biográficas apuntan a que ya era un niño muy curioso. Era un niño muy curioso, su padre le llamaba el pequeño filósofo porque ya preguntaba por todo, desde niño, esa curiosidad, ¿no?, de la casa 3. Y además, en su vida tuvo muchos desplazamientos y cambios de casa también. Viajó mucho por diferentes países de Europa, estuvo constantemente en movimiento. Eso también es mucho de esta casa 3. La casa 3 es mucho de desplazamientos, de viajes cortos, aunque en su caso también tiene Júpiter, entonces estuvo moviéndose bastante en su vida, cambiando bastante de lugar, ¿no? También en su filosofía son muy importantes el concepto de ideas innatas. Las ideas son innatas en la mente, no son adquiridas a través de la experiencia, los sentidos nos engañan, y eso también es muy Aries. Aries también tiene una parte muy innata y sobre todo Mercurio. Mercurio que lo tiene también por ahí, y tal vez Mercurio en esta conjunción a la Luna, porque la Luna también puede indicar algo innato, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, esta casa 3 también es curioso que no sé si en su vida, pero después se le llegó a acusar en muchas ocasiones de plagio, de haber plagiado diferentes aforismos, diferentes frases, sentencias de otros filósofos, lo cual también es mucho de casa 3. La parte de casa 3 es también mucho es la casa de los comerciantes, de la picaresca, y bueno, también puede ser que recopilara diferentes, aunque él no lo reconociera, diferentes ideas, diferentes autores, y él lo presentara como algo nuevo, ¿no? Pero bueno, es curioso esto, que se encontraron referencias en autores antiguos, ya desde San Agustín y San Anselmo, que, bueno, incluso su conocida frase, ¿no?, de pienso luego existo, el argumento de la existencia de Dios, y bueno, o sea que tan nueva su filosofía como él pretendía no era, ¿eh? O sea, había una influencia de algún tipo, no sé si plagio o no, pero bueno, había una influencia, ¿no? Entonces es de destacar que en este sextil, perdón, este trígono, estos trígonos que voy a comentar ahora, al stellium, este primer stellium que acabo de analizar, hace unos trígonos, estas líneas azules, a Neptuno, ¿no? Estos trígonos a Neptuno yo lo veo que también que él se dice que se encomendó exclusivamente a la filosofía, a investigar,
tras unos sueños que tuvo, que le vinieron como por inspiración y se encontró como con un mandato celestial de que tenía que entrar a investigar la filosofía y todo esto, ¿no? Él se alistó al ejército, comenzó la guerra de los 30 años, en su época, cuando era joven, se alistó al ejército, creo que en Holanda, Aries, ¿no? Aries también tiene una parte también que puede llevar a lo militar. Se alistó al ejército, pero en una noche tuvo 3 sueños seguidos, en los que se despertó y se volvió a dormir, que se le daban unas claves y él los interpretó como una inspiración que venía de arriba y dejó el ejército y se puso pues, a dedicarse toda su vida a investigar y a la filosofía, ¿no? Esto lo veo mucho también, pues estos trígonos de Neptuno, ¿no? Esa inspiración que él siente, que le abre. Y también que su filosofía no hay que olvidar que lleva a un idealismo, ¿eh? Es un cierto idealismo, subjetivismo, ese idealismo es de los trígonos de Neptuno, en el sentido de que él cuestiona que toda la información que nos llega de los sentidos puede ser falsa, ¿no? En su método, él llega incluso a postular, a modo de hipótesis, de que exista un genio, un genio maligno que le pueda engañar, no solo en el mundo de los sentidos, sino en sus ideas, ¿no? Y por eso lo pone todo entre paréntesis. Eso también es esta mezcla de Neptuno que se mete por ahí. Y en última instancia llega bueno, a que Dios, demostrar la existencia de Dios, un Dios benevolente que no vaya a permitir que sea engañado por ese supuesto genio maligno. Entonces, es el axioma último al que llega para construir todas sus certezas es la existencia de Dios, lo cual ha sido también bastante criticado, ¿no? Como hasta qué punto eso es un círculo que no acaba de dar fundamento a lo que él construye luego, ¿no? Vale, luego es de destacar también, evidentemente, que el regente de todo este Aries, el dispositor de todos estos planetas en Aries, pues va a ser evidentemente muy importante en su carta, ¿eh? Porque es el que va a canalizar también toda esa energía de Aries, ¿no? Y lo vemos aquí, Marte, en Géminis, en la casa 6, ¿no? Muy significativo de toda su filosofía. Además de que está en un triángulo de talento con 2 sextiles que cierran a los trígonos que acabo de mencionar. O sea, aquí hay un talento innato, desde luego, un talento tenía a nivel intelectual, a nivel mental, en todas sus investigaciones, ¿no? Por mucho que podemos criticar sus postulados, ¿no? Entonces, este Marte yo claramente lo veo con su método, la duda metódica, ¿no? Todo lo que desarrolla en el discurso del método, una de sus obras más conocidas, ¿no? La casa 6 es muy metódica, es de analizar, de seleccionar, ¿no? De desmenuzar. Y precisamente él en su método, la metodología que sigue es pues, consistente en unas reglas de analizar cualquier problema, hay que analizar, hay que diseccionarlo hacia lo más simple, ¿no? Hacia lo más simple, hacer un análisis, desmenuzarlo, ¿no? Esto es mucho de casa 6, de este Marte en casa 6, ¿no? Como herramienta de trabajo, ¿no? A las partes más simples, ¿no? Para luego recomponerlo, ¿no? Entonces, toda la metodología que él desarrolla pues viene de este Marte en casa 6, además de Saturno en Virgo, además de Saturno en Virgo como regente de la carta que he mencionado, ¿no? Pero bueno, esta metodología, de esta duda metódica, que evidentemente en última instancia le lleva a su famoso cogito, a pienso, luego existo, pero sobre todo este Marte en Géminis lo que le lleva a desembocar es al dualismo, a un dualismo. Su filosofía es muy dualista, ¿no? Porque una vez que llega a esa constatación de la res cogitans, de la sustancia pensante, o alma, llega a demostrar el alma en cierto modo, ¿no? También luego pues habla de la res extensa, del cuerpo, ¿no? El cuerpo también, como la otra sustancia, ¿no? Hay 2 sustancias finitas, la res cogitans, la sustancia pensante o alma, y la res extensa, el cuerpo, la corporalidad, la materia en sí, que la define la extensión, ¿no? Esto desemboca su filosofía a un dualismo bastante complejo luego de resolver, que él intenta resolver por cómo eso encaja en cierto modo a través de la glándula pineal, ¿no? Intenta ir resolverlo, pero bueno, es su filosofía a nivel más ontológico, pues es esto. Básicamente hay 2 sustancias finitas, la mente y el cuerpo, y como axioma primero, como he mencionado, una sustancia infinita. La sustancia infinita es la divinidad, ¿eh? Todavía es metafísica, todavía conserva la existencia de Dios como axioma, como fundamento principal, ¿no? Pero va a abrir ya en la modernidad unas vías que van a producir, pues van a influir mucho en la ciencia moderna a muchos niveles, ¿no? Por el mecanicismo y por
por el racionalismo en sí, ¿no? Su filosofía se ha criticado mucho porque marca un signo de la modernidad, ¿no? A través de su constatación, ¿no? Del pienso luego existo, encierra la existencia en un sujeto mental individual, ¿no? Entonces abre mucho la vía del individualismo moderno, ¿no? Y eso pues supone una decadencia a la larga también en cuanto a lo metafísico y a lo espiritual, ¿no? Entonces, bueno, mm, este cogito, ergo sum, este pienso luego existo, se ha criticado también desde la espiritualidad, las filosofías espirituales, porque dicen, de Oriente sobre todo, porque dicen todo lo contrario, ¿no? Dicen las formas de meditación, dicen que en la medida que no piensas y no te identificas con la mente, eres. Es las antípodas, es lo contrario a la filosofía de Descartes, ¿no? Descartes, en la medida que cogito, que tengo cogitaciones, que pienso, pues existo, ¿no? O sea, es el racionalismo, encierra, como he dicho, el sujeto individual en la razón, ¿no? Y todo el desarrollo de los siglos posteriores, ¿no? De la filosofía racionalista, ¿no? Para acabar, simplemente mencionar esta otra conjunción que tiene el Luna conjunción Venus en Tauro, que básicamente yo la veo asociada a que también tuvo intereses hacia la filosofía moral. En cierto modo, escribió su obra Las pasiones del alma, a través de, bueno, fueron unas correspondencias que tuvo con la princesa Isabel de Bohemia, muy Luna Venus, pues Las pasiones del alma escribió, pues, hablando pues, la búsqueda de la moral, de la felicidad, hasta qué punto el placer también se cuestiona, el placer físico superado por el placer espiritual, ¿no? Aquí sigue mucho la tradición platónica, de hecho Descartes es bastante platónico en todo. Las ideas innatas, un cierto dualismo en el que desemboca, este cierto eros, este cierto placer espiritual por encima del físico, o sea, muy a su pesar, pues tuvo muchas influencias también, ¿no? de filósofos antiguos, ¿no? A pesar de que él niega la tradición en cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, en esta obra, Las pasiones del alma, él precisamente hace un estudio de cómo son las reacciones psicosomáticas, corporales, de las emociones, ¿no? Lo cual es mucho esta parte de Tauro, ¿no? Mucho un intento de estudiar lo más psicosomático, ¿no? A través de lo emocional, ¿no? Entonces la veo mucho relacionada en esta conjunción, ¿no? Pero también no hay que olvidar que Descartes consideró a los animales como sin alma, como máquinas, ¿eh? Esto es algo muy importante que hay que recordar. Es el padre del mecanicismo, de ver la naturaleza como una gran máquina, como digo, por esa influencia que hubo de los aparatos, las máquinas, la técnica que se empezaba a desarrollar de la ciencia moderna. Entonces, la res cogitans, el alma solo es de los seres humanos. Los animales no tienen alma. Entonces los veía como máquinas, como reacciones autómatas, ¿no? Lo cual fue bastante negativo porque estas ideas justificaron mucho el maltrato animal en los próximos siglos, ¿no? Y no fue realmente hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la biología y también desarrollo de corrientes más vitalistas y naturistas, que se prohibió más tajantemente el maltrato animal y se hizo mucho una crítica más fuerte a estas tesis, ¿no? Pero él formuló eso y fue usado también mucho para justificar esto, el maltrato animal, en el sentido de que no tenían, eran puramente reacciones de autómatas, que los animales no tenían alma, ¿no? Entonces vemos aquí las consecuencias de este pensamiento racionalista, mecanicista y hasta dónde nos ha llevado también, en cierto modo, ¿no? Por eso Descartes abre una vía, bajo mi punto de vista, de lo que va a ser la decadencia de la modernidad en el sentido antiespiritual, ¿no? Bueno, de ver todo como una máquina, verlo todo desde la razón, identificarnos solo con la razón, desde el individualismo, un subjetivismo cerrado en nosotros mismos. Entonces, bueno, habría que criticarle bastante, pero es importante saber de dónde viene todo esto, ¿no? Del padre de la filosofía moderna, ¿no? Para acabar, simplemente pues, hacer una síntesis que podemos ver en este una importante de su carta, de su famoso axioma. Yo pienso, luego existo, ¿no? Entonces vemos el yo es el sol, sol en Aries, yo, ¿no? Individualidad. Pienso libremente, Júpiter-Urano, pienso libremente, es decir,
entro en observar qué ocurre en mi mente, más allá de lo que he leído, de lo que he aprendido, ¿no? Júpiter-Urano, intento pensar libremente, por lo tanto, llego a la conclusión de que existo radicalmente. Plutón en Aries también. Existo radicalmente, ¿no? Esa constatación de que soy mente me hace existir. Pero como he dicho, es la identificación, es la argumentación para identificarnos con la mente. Todo lo contrario, para identificar nuestra existencia con la mente individual, en su raciocinio. Todo lo contrario a lo que dicen las doctrinas más orientales metafísicas, ¿no? Entonces, bueno, habría que ponerlo en contraste, ¿no? Como entre Occidente y Oriente, mucho, ¿no? Lo que se abre desde de su pensamiento, ¿no? Pues este ha sido un breve análisis de la carta de René Descartes en relación a algunos de sus conceptos más importantes de su filosofía. Continuamos en próximos vídeos. Un saludo.